Muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto domingo de Pascua. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2 dice así: Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes, distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Es palabra de Dios. El primer libro de Pedro, en su capítulo 2, dice así: Porque es una gracia soportar, con el pensamiento puesto en Dios, las penas que se sufren injustamente. En efecto, ¿qué gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido? Pero si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvían insulto, y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 10, versos 1 al 10. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí
son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El Salmo 23 y el relato de Juan, capítulo 10, se conectan en la representación del pastor. El Señor es mi pastor, dice el salmista, y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Los discípulos no pueden entender la alegoría que Jesús les propone. Propone una reflexión sobre el corral de las ovejas, el verdadero pastor y los falsos pastores, o aquellos que resultan ser ladrones y asaltantes, que nada les importa las ovejas. Este comentario de Jesús deja a la vista la importancia central de las ovejas, el reconocimiento que hay entre ellas y su pastor. Como consecuencia de ese reconocimiento se produce el seguimiento de la voz de su pastor. También aparecen, por otro lado, los ladrones y asaltantes que no entran por la puerta del corral, quienes no tienen por centro de importancia a las ovejas, sino que quieren hurtar. Y las ovejas no reconocen sus voces y como consecuencia de no reconocer esas voces, no las siguen y resultan dañadas. De esto nos pueden surgir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa entrar por la puerta y que las ovejas reconozcan la voz del pastor y la sigan? ¿Y qué significa entrar por algún lugar del corral que no sea la puerta? Que las ovejas no reconozcan esa voz, no la sigan y resulten dañadas. Pedro en su carta nos deja elementos importantes para aproximarnos a algunas respuestas a estas preguntas. Él dice, a esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. La comunidad de fe a la que se dirigía Pedro, aquellas personas llamadas por Dios, van a tener que ver con las ovejas dentro del corral, a quienes Cristo dejó un ejemplo para seguir sus huellas, y la comunidad cristiana seguirá las huellas de su pastor. Y esto se trata de no encontrar una mentira en su boca, cuando era insultado no devolver el insulto, cuando padecía no profería amenazas, y confiaba su causa al que juzga rectamente. De esto se trata la voz que las ovejas reconocen de su pastor, sin mentiras, sin venganza, sin rencores ni amenazas, nunca dejando de confiar en Dios y su justicia. Esto es lo que sigue la persona cristiana, porque en ello reconoce la voz de Dios. De modo que los ladrones y asaltantes tendrán por característica mentir, engañar, tener disposición a vengarse,
guardar rencor e intimidar a quienes intenten no estar de acuerdo o desobedecerlos. Y su confianza está puesta en sus beneficios e intereses, por lo que no tienen problemas en sacrificar al que sea necesario para perpetuarse en esos privilegios. La comunidad cristiana en el mundo, aquel pueblo de Dios, padece las consecuencias de estos falsos pastores, que se dedican a usurpar lo que no les pertenece. El verdadero pueblo de Dios no sigue a las personas mentirosas, vengativas, rencorosas, aquellas que amenazan y amedrentan y que no tienen temor de Dios. La persona cristiana en el mundo no reconoce en ello la voz de su Dios. Pedro dice: pero si a pesar de hacer el bien ustedes soportan sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde hoy, a cada uno y a cada una, en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bendito Dios, nuestro bondadoso pastor, te damos gracias por tu protección y compañía, por renovar nuestras fuerzas, por consolar el dolor de nuestro sufrimiento, por prepararnos un camino de vida, por ayudarnos a discernir verdades y mentiras en la boca de los que asumen responsabilidades para con tu pueblo y tu creación toda. Danos tu gracia para que nunca alimentemos sentimientos de venganza ni de rencor, sino crezcamos en humildad y sencillez. Enséñanos a compartir y fortalecer la unidad a la que nos llamas. Permite que cada día escuchemos mejor tu voz entre nosotros. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufra algún tipo de violentación. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven la esperanza en tu resurrección. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos tu fortaleza para confrontar las realidades que nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.